Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que, puede parecer un poco árido a primera vista, pero créanme que esconde mucho sobre cómo funciona el país. El Diario Oficial de Colombia, específicamente la edición del 9 de noviembre de 2025. Exactamente. Y aunque trae, digamos, diversos asuntos, desde avisos legales hasta el registro de un sindicato nuevo, el verdadero tesoro informativo para nuestra conversación de hoy está en las resoluciones sobre vivienda. Nos da una ventana a la maquinaria estatal, ¿no? Así es. Vamos a dejar de lado por un momento, este nuevo colectivo sindical del sector energético petrolero o los edictos judiciales. Que también tienen lo suyo, claro. Sí, pero hoy nos vamos a centrar en el mundo complejo pero crucial de los subsidios de vivienda que administra el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA. Vamos a desglosar un poco cómo se asignan estos apoyos. ¿Quiénes son los beneficiarios que van desde familias en el campo y la ciudad hasta grupos muy específicos, como migrantes con PPT, personas en reincorporación, víctimas a las que se les restituyen tierras y, sobre todo, qué lógicas y esquemas sigue el gobierno para hacerlo? Nuestra misión hoy es entender la estructura detrás de estos programas, los mecanismos financieros, las entidades que colaboran. Queremos extraer las claves para comprender esta política social en acción. Empecemos a desempacar esto. Para arrancar, un nombre que aparece una y otra vez en estas resoluciones es FONVIVIENDA. ¿Cuál dirías que es su papel central según lo que leemos aquí? Pues mira, Fonvivienda es, esencialmente, el brazo ejecutor de la política de vivienda de interés social del gobierno. Su mandato, que viene del Decreto Ley 555 de 2003, es justamente asignar los subsidios en sus distintas formas, siempre siguiendo las reglas del juego que define la normativa, claro. Y ahí entra el famoso Decreto 1077, ¿verdad? Se menciona constantemente. Correcto. Ese decreto es como, la Biblia del sector, como decías. Consolida casi toda la regulación de vivienda, ciudad y territorio. Define desde quién puede aplicar hasta cómo son los procedimientos para programas tan distintos como los de mejoramiento, piensa en Casa Digna, Vida Digna, o los esquemas asociativo y comunitario, y también los de vivienda rural. Es la hoja de ruta general, digamos. Entendido. Otro concepto que salta mucho a la vista es el de los fideicomisos. Suena técnico, pero parece fundamental. ¿Cómo operan aquí? Son clave, sí. Son clave para la gestión de los recursos. Imagina que son como bolsillos separados y especializados. Fonvivienda y a veces otras entidades como la Empresa de Vivienda de Antioquia, Viva, o la Secretaría de Hábitat de Bogotá, ponen plata en esos patrimonios autónomos. Ajá. Y luego, una entidad fiduciaria experta como Fiduagraria para temas rurales o Fiduciaria Bogotá para programas urbanos como Casa Digna o Semillero de Propietarios, administra ese bolsillo específico. Entiendo. O sea que el dinero para un programa específico está como en su propia caja, ¿no? Gestionada por un tercero especializado. ¿Y eso qué ventajas trae? Principalmente agilidad y eficiencia. Permite que los desembolsos, ya sea a los beneficiarios o a los constructores, se hagan directamente desde ese fideicomiso, sin que cada pequeño pago tenga que pasar por todo el proceso presupuestal de Fonvivienda, que puede ser más lento. Claro. Separen los flujos de dinero y, especializa la administración. Claro, esto implica un costo, la comisión fiduciaria, pero se supone que la eficiencia que se gana lo compensa. Tiene mucho sentido. Y más allá del dinero, el proceso para que una familia reciba el subsidio parece seguir una secuencia bastante estándar, ¿no? Por lo que se lee. Sí, hay como un camino recurrente. Primero, los hogares se postulan o son identificados por alguna entidad. Luego viene una verificación rigurosa de que cumplan los requisitos, usando cruces de bases de datos y demás. Ujú. Después, a menudo hay diagnósticos técnicos para ver qué necesita la vivienda o el terreno. Luego sigue la asignación formal, que es lo que vemos publicado en estas resoluciones. Y finalmente, un paso crítico, la legalización. ¿Y qué implica esa legalización? Me imagino que no es solo firmar papeles. Para nada, no. La legalización depende de cosas muy concretas que se repiten en todas las resoluciones. Primero, que la familia acepte formalmente el subsidio. Segundo, y muy importante, que la obra sea la mejora o la casa nueva se haga de verdad y quede bien hecha. Claro. Esto lo certifica un interventor o un supervisor técnico. Y que se cumplan todos los requisitos documentales.
Además, Fonvivienda siempre se reserva, digamos, la carta de poder verificar todo después. Ah, mira. Y si algo no cuadra, si hay inconsistencias o incumplimientos, puede echar para atrás el subsidio. Es un control importante para asegurar el buen uso de los recursos públicos. Muy claro. Ahora entremos en materia, ¿te parece? Una buena parte de estas resoluciones se dedica a mejorar casas que ya existen pero están en malas condiciones. Vemos distintos enfoques. Empecemos por el campo, por el mejoramiento rural bajo esquema público. Perfecto. Hay un par de resoluciones recientes, la 0706 y la 0720, que ilustran esto bien. Asignan en conjunto, más de 70 subsidios. Son 73 exactamente, 46 y 27. Ajá. En varios departamentos: La Guajira, Norte de Santander, Bolívar, Cauca, Córdoba, Sucre. La inversión total supera los 2.400 millones de pesos. ¿Es bastante dinero? Sí, y los montos por familia también son considerables, Rondan entre los 28 y 38 millones de pesos, destinados a arreglos esenciales: pisos, techos, baños, cocinas, conexiones de servicios. Lo básico para una vida digna. Exacto. Aquí operan Fiduagraria, que maneja el fideicomiso rural, y En Territorio, que hace la interventoría técnica. Es una apuesta directa por mejorar la vivienda campesina. Bien. Y de lo rural pasamos a lo urbano. Aquí aparece el mejoramiento urbano con esquema asociativo. La palabra clave aquí parece ser alianza, ¿no? Totalmente. Este modelo se basa en la cooperación entre Fonvivienda y las entidades territoriales, como las gobernaciones o entidades de vivienda departamentales. Vemos ejemplos claros con la gobernación del Cesar y con Viva en Antioquia. Ajá. A través de convenios específicos se definen responsabilidades y, muy importante, cofinanciación. Juntos a asignar paquetes de subsidios. Hablamos de cientos de familias beneficiadas en estas resoluciones que estamos viendo, la 0707, 0717, 0718. La inversión combinada ahí ronda los 3.000 millones de pesos. O sea, no es solo Fonvivienda poniendo la plata, sino que el departamento o la entidad regional también se meten la mano al bolsillo y participan activamente en la gestión, en los diagnósticos, en la supervisión. Así funciona. Exactamente. Es un modelo de cogestión, de corresponsabilidad. Busca sumar esfuerzos y recursos, que siempre son escasos. Los montos individuales del subsidio pueden variar un poco. Por ejemplo, vemos unos 15.6 millones en los casos del Cesar y algo menos, unos 12.9 millones en los de Antioquia, según los listados. Refleja las particularidades de cada convenio, de cada negociación. Interesante esa corresponsabilidad. Luego tenemos otro programa muy conocido para mejoramiento urbano. Casa digna, vida digna. Sí, este es un programa bastante establecido ya, incorporado en el Decreto 1077. Está enfocado en hogares que viven en barrios populares, clasificados como vivienda de interés social, BIS, y con ingresos familiares de hasta 4 salarios mínimos. Ok. Una de las resoluciones que analizamos, la 0708, asigna unos 74 subsidios en municipios muy diversos, desde Fonseca en La Guajira hasta Buenaventura, pasando por Medellín. La inversión ahí supera los 1.300 millones de pesos. Y veo que los montos por familia también varían bastante según la ciudad, ¿no? Mencionas 23.4 millones en Medellín y 15.6 en Buenaventura. ¿A qué se debe? Correcto. Eso suele depender de los costos de construcción locales, que varían mucho en el país, y también de si hay cofinanciación o no por parte del municipio o departamento. De hecho, fíjate, hay otras dos resoluciones, la 0709 y la 0716, que son específicas para Bogotá. Ah, mira. Ahí el distrito, a través de la Secretaría de Hábitat, pone la mitad del subsidio, según un convenio que tienen. En esos casos, el monto total por hogar es más alto, cercano a esos 23.4 millones que mencionabas para Medellín. Aquí el fideicomiso lo maneja Fiduciaria Bogotá y a veces aparece Findeter como supervisor de las obras. Entendido. Y llegamos al esquema que parece tener la mayor escala, al menos en estas resoluciones que estamos viendo. Gestión comunitaria para mejoramiento urbano. Los números aquí son enormes. Definitivamente es el más llamativo por volumen en esta tanda. Una sola resolución, la 0719, asigna 970 subsidios. Eso representa una inversión de más de 15.100 millones de pesos. ¡Wow! Casi 1,000 familias. Sí, es un número muy grande.
Pero más allá de la escala, lo interesante es el modelo. La ejecución no la hace directamente una entidad grande del gobierno o una constructora contratada, sino que participan gestores ejecutores y gestores aliados. ¿Y quiénes son esos gestores? Suena interesante. Pues pueden ser las propias juntas de acción comunal, JAC, fundaciones locales, asociaciones de vecinos, incluso pequeñas empresas de la comunidad, tipo SAS. La idea es que la misma comunidad organizada participe activamente en la gestión de los mejoramientos de sus propias viviendas. Qué bien suena eso. Sí, y cubre una geografía amplísima. Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, César, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Sucre, Tolima, Valle. Muchísimos departamentos. En este esquema, en territorio, actúa como supervisor general de los diagnósticos, y el monto por hogar suele ser de 15.6 millones. Se rige por unas circulares específicas, la 0002 de 2023 y la 0005 de 2024. Este modelo suena potente, ¿eh? No es solo arreglar una pared o un techo, es involucrar a la gente en la solución, en la gestión. Exacto. Es una apuesta por el capital social, por el empoderamiento comunitario. Busca que la mejora del hábitat venga acompañada de un fortalecimiento organizativo. Obviamente, implica retos grandes de coordinación, de seguimiento, de capacidades locales. Me imagino. Pero el potencial de impacto local, de apropiación, es lo que lo hace tan atractivo, y por eso se le está apostando con este volumen. Fascinante ver estos distintos enfoques para mejorar lo que ya existe. Pero bueno, no todo es remodelación. El diario oficial también trae asignaciones para vivienda nueva y a menudo para poblaciones con historias muy particulares. Hablemos de las personas en proceso de reincorporación. Este es un punto clave, donde la política de vivienda se cruza directamente con la construcción de paz. Hay una resolución, la 0710, que asigna 7 subsidios para construir casas rurales nuevas en Dabeiba, Antioquia. Ajá. Son específicamente para exintegrantes de las FARC-EP del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, el ETCR de Llano Grande. Esto se enmarca, claro, en el Acuerdo de Paz de 2016 y en la Ruta de Reincorporación, que tiene un componente específico de habitabilidad y vivienda. Y el subsidio aquí es bastante alto, ¿no? Leí algo como 148 millones por hogar. Sí, es un monto significativo. Refleja varias cosas, que es para vivienda nueva rural, que se entrega en especie, o sea, les entregan la casa hecha, no solo la plata, y que hay cofinanciación con la Gobernación de Antioquia a través de Viva, la empresa de vivienda departamental. Entiendo. El documento incluso menciona la protección constitucional especial que tiene esta población. De nuevo, Fiduagraria maneja los recursos y hay contratos específicos para la construcción y la interventoría. Es un ejemplo muy claro de cómo se materializan compromisos del acuerdo en algo tan concreto como una casa. Qué importante. Otro grupo con una historia compleja son las víctimas del conflicto a las que un juez les ordena devolverles sus tierras, la restitución de tierras. Correcto. Hay un par de resoluciones, la 0713 y 0714, que asignan subsidios individuales para construir vivienda nueva rural, justamente en predios que han sido restituidos judicialmente. Vemos casos en Villagarzón, Putumayo y en Ipiales, Nariño. Y esto es en cumplimiento de sentencias. Exacto. Responden a un convenio marco entre Fonvivienda y la Unidad de Restitución de Tierras, la UAGRTD. Son básicamente órdenes judiciales que el Estado debe cumplir como parte de la reparación integral a las víctimas. Y leí algo interesante en uno de sus casos, el de Ipiales, Nariño. Mencionan que el subsidio puede ser mayor al tope normal por dificultades de acceso. ¿Cómo es eso? Así es. Normalmente el subsidio de vivienda rural nueva tiene un tope, que son 70 salarios mínimos legales mensuales, vigentes. Pero la norma permite aumentarlo hasta 90 SMLMB en casos especiales, justificados, como zonas de difícil acceso o condiciones particulares del terreno. Claro, construir en zonas remotas es más caro. Mucho más. En este caso de Ipiales se asignaron casi 100 millones de pesos, 99.6 millones para ser exactos. Y en el de Villagarzón, en Putumayo, fue incluso más alto, unos 122.7 millones. Son inversiones altas porque se trata de construir desde cero en zonas rurales, a veces remotas, como parte fundamental de la reparación a las víctimas que recuperan su tierra. Entendido. También hay atención específica a comunidades indígenas, veo. Sí, la resolución 0715 asigna 7 subsidios, pero en este caso de mejoramiento rural, no vivienda nueva.
Son en comunidades indígenas del Huila, en municipios como Iquira, San Agustín, La Argentina. ¿Y esto responde a alguna solicitud particular? Exacto, no es aleatorio. Es el cumplimiento de compromisos específicos que el gobierno adquirió con el Consejo Regional Indígena de Huila, el CRIGU. Esos compromisos se formalizaron en un convenio con el Fondo de Vivienda Departamental, FONVI-Huila. El monto por hogar aquí es de unos 31.3 millones para mejoramiento. Muestra cómo estos programas también sirven para materializar acuerdos específicos con grupos étnicos. Qué bueno ver esa diversidad de enfoques. Y para cerrar este bloque de poblaciones específicas, un programa muy diferente. Apoyo al arriendo para población migrante. Este es interesante, sí. Es el programa Semillero de Propietarios, pero en una modalidad adaptada. Es la de arrendamiento, y aquí se enfoca específicamente en población migrante venezolana que ya cuenta con permiso por protección temporal, el PPT. O sea que ya tienen un estatus migratorio regularizado. Exacto. La resolución 0711 asigna casi 100 subsidios de este tipo, 96 para ser precisos. Cubre municipios como Soledad en el Atlántico, Cartagena, Cali, ciudades con alta presencia de esta población. Entonces, aquí no se compra ni se mejora casa. Es una ayuda mensual para el alquiler. ¿Por cuánto tiempo? Exactamente. Es un subsidio mensual para ayudar a pagar el arriendo. Según los ejemplos que se ven en la resolución, puede llegar hasta unos 640,000 pesos al mes, aunque depende del canon de arrendamiento de cada caso. Y se otorga por un periodo de 12 meses. ¿Un año de apoyo? Sí. La inversión total en esta resolución supera los 650 millones de pesos. Y algo clave es que estos recursos no vienen del presupuesto nacional directamente, sino de cooperación internacional no reembolsable. Se administran a través de un fideicomiso específico con fiduciaria Bogotá. Es una solución temporal, claro, pero busca facilitar el acceso a una vivienda digna a una población vulnerable mientras logran estabilizarse económicamente en el país. Muy interesante ver toda esta gama de instrumentos, desde la casa nueva hasta el apoyo al arriendo. Y bueno, para redondear la revisión del diario oficial de ese día, había otros asuntos no relacionados con vivienda, ¿verdad? Algo más rápido. Sí, brevemente para completar el panorama. Estaba la constancia oficial del registro de un nuevo sindicato, el colectivo sindical del sector energético petrolero, ante el Ministerio de Trabajo. Ok. También un trámite administrativo interno de Fonvivienda, la resolución 0712, ordenando pagar la cuota de control fiscal a la Contraloría General de la República. Algo rutinario pero que debe quedar oficializado. Claro. Y los avisos legales más clásicos, un edicto judicial buscando localizar a una persona desaparecida hace muchísimas décadas, desde los años 70, para un proceso de declaración de muerte presunta. Y el aviso de liquidación de una sociedad ganadera. Cosas que nos recuerdan que el diario oficial es un crisol de la vida administrativa, legal y hasta personal del país, ¿no? Incluso la propia imprenta nacional que lo publica aprovecha para incluir sus datos y tarifas de publicación. Así es un documento multifacético, sin duda. Haciendo un balance de todo lo que hemos conversado, es realmente notable la cantidad de información y detalle que se puede extraer de una sola edición del diario oficial. Hemos visto cómo se asignan miles de subsidios de vivienda a través de una diversidad impresionante de programas y modelos de gestión. Exacto. Desde mejorar viviendas que ya existen en zonas urbanas y rurales, ya sea con gestión directa del gobierno central o en alianza con las regiones, o incluso con un protagonismo fuerte de las comunidades, hasta construir casas nuevas para poblaciones con necesidades muy específicas como los reincorporados o las víctimas del conflicto. Incluso apoyar algo tan básico como el alquiler para la población migrante. Cada uno con sus propias reglas, sus actores específicos y con esa herramienta financiera central que son los fideicomisos, que ya explicamos. Sí, creo que para quien quiera entender cómo las grandes políticas sociales bajan al terreno, cómo se traducen en acciones concretas, este tipo de análisis del diario oficial ofrece una mirada privilegiada. Es ver la compleja red administrativa, legal y financiera que lo hace posible. Totalmente. Ver los montos asignados, los lugares a donde van, las entidades que participan, le da una dimensión muy concreta, muy real a la acción del Estado. Sin duda. Pero, y esto es importante, también nos deja con preguntas clave, ¿no? Estos documentos nos muestran la asignación formal del subsidio, que es un paso fundamental, claro está. Sin embargo,
La verdadera medida del éxito, del impacto, está en lo que pasa después. Claro, en la vida real de las familias. Exacto. En el impacto real y sostenido en la calidad de vida. Y eso implica mirar más allá del papel. ¿Cómo fue la calidad de las obras? ¿Son soluciones sostenibles a largo plazo? ¿Hubo acompañamiento social adecuado? Esas son las preguntas de fondo. Totalmente de acuerdo. La resolución es como el punto de partida, no el de llegada. Y eso quizá nos lleva a una reflexión final, ¿no? Con toda esta variedad de esquemas que hemos visto hoy, el público, el asociativo, el comunitario, el directo para poblaciones especiales, hasta el de arriendo, ¿cómo se estará midiendo cuál funciona mejor? ¿Para quién funciona mejor? ¿En qué contextos? Esa es la gran pregunta para la política pública, ¿verdad? ¿Cómo evaluar la efectividad comparada y la sostenibilidad a largo plazo de estos distintos enfoques? Porque probablemente no haya una única respuesta. Lo que funciona en una zona urbana densa puede no ser lo mejor para una comunidad rural dispersa o para un grupo ético con particularidades culturales. Claro. No es una respuesta sencilla, pero es crucial para ir afinando la política para usar los recursos públicos de la manera más inteligente y efectiva posible. Un tema que, seguro, amerita seguir explorando en el futuro. Definitivamente. Un tema fascinante y complejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo en las páginas del Diario Oficial. Ha sido muy revelador. Gracias a ti. Siempre es interesante desmenuzar estos documentos. ¡Hasta la próxima!